Bienvenidos a Curiosapiencia, Ajá. el canal donde les revelamos las curiosidades, Sí. crímenes y misterios más complejos de la historia. Ajá. Aquí lo descubrirán todo. Aquí sabrás todo. Hoy nos adentramos en un relato escalofriante que ha cautivado la imaginación de Internet. ¡Oh! El experimento del sueño ruso. Sí. ¿Te has topado con esta historia? Una historia Ujú. que, como veremos, desafía los límites de la exploración científica Sí. y nos sumerge en las profundidades de la psique humana. Tenemos un podcast titulado Ajá. El experimento del sueño. Ajá. Lo que la ciencia, yo quiero que sepas. Es interesante. Con entrevistas a un historiador, Ujú. una neurocientífica, ¡Wow! e incluso a un tal Dimitri, ¡Oh! que dice tener información clasificada sobre el caso. ¡Qué interesante! ¿Qué te parece? Es fascinante cómo esta historia ha logrado capturar la atención de tantas personas. Sí. La inclusión de diferentes perspectivas, como la del supuesto Dimitri, Sí. sin duda añade aura de misterio a todo esto. Ajá. Aunque, claro, Sí, sí. siempre debemos ser críticos con la información que encontramos. Totalmente de acuerdo. Claro. Empecemos por situarnos en el contexto histórico. Ok. El podcast nos ubica en la Unión Soviética de la década de 1940, Ujú. en plena Guerra Fría, Sí. donde la obsesión por la ciencia Ajá. en ocasiones Ujú. rozaba lo extremo. Exacto. En aquella época, Ajá. la Unión Soviética estaba inmersa en una carrera por la supremacía científica y Ujú. militar con Occidente. Experimentaban con armas biológicas, Sí, sí. control mental, Ajá. mutaciones genéticas. Sí. La privación del sueño como herramienta de control era un área de gran interés. Precisamente, ¿Mm? el historiador Javier Montoya, Sí. entrevistado en el podcast, Ujú. menciona rumores Ya. de experimentos de privación del sueño, llevados a niveles inimaginables. Increíble. ¿Qué sabemos sobre los efectos de la falta de sueño en el cerebro? La privación del sueño es una forma de tortura altamente efectiva. La doctora Mariana Torres, Sí. neurocientífica que también participa en el podcast, Ujú. explica que tras 72 horas sin dormir, Oh. las alucinaciones son inevitables. Wow. Imagina, después de Increíble. 5 días, Ujú. el cerebro entra en un estado de psicosis severa. Wow. Es un terreno fértil para la paranoia y el miedo. El podcast describe un supuesto experimento en el que 5 prisioneros fueron encerrados en una cámara sellada. Oh. Se les prometió la libertad si lograban mantenerse despiertos durante 30 días. Una propuesta tentadora pero macabra. Sí, ¿Qué? absolutamente. Mantener a alguien despierto por la fuerza durante tanto tiempo es una idea que hiela la sangre. El podcast sugiere que utilizaban un gas especial para mantenerlos despiertos. Ajá. Un gas que podría haber tenido efectos psicológicos devastadores. Al principio, la situación parecía bajo control. Ajá. Los prisioneros hablaban, leían, incluso jugaban. Mm. Pero al quinto día... Todo cambió. Ajá. El ambiente se tornó pesado, Ah, como si una sombra se cerniera sobre la cámara. Dimitri. Sí. La fuente anónima, con supuesta información clasificada, Mm. afirma que los prisioneros dejaron de hablar entre ellos. Oh. Comenzaron a susurrar a los micrófonos, ¡Wow! como si temieran que algo o alguien los estuviera escuchando. En el día 9 Mm. se escucharon gritos aterradores provenientes de la cámara. Mm. No gritos de dolor, sino gritos de puro terror. ¡Wow! Es escalofriante imaginar qué clase de horrores estaban presenciando en sus mentes. La doctora Torres menciona un fenómeno llamado presencia intrusa, Mm. donde el cerebro, privado de descanso, Sí. comienza a generar alucinaciones vívidas y aterradoras. Claro. Las víctimas sienten que hay alguien más en la habitación, Mm. una presencia invisible que los observa. Sí. ¿Te imaginas la angustia de sentirte acechado por algo que no puedes ver? En el día 12, Ujú. los prisioneros comenzaron a automutilarse. Uno se arrancaba la piel, No, otro se comía los dedos. Dios mío. Es perturbador pensar en el nivel de desesperación que debieron experimentar. Un comportamiento verdaderamente inquietante. ¿Sí? Si este experimento realmente ocurrió, Ujú. nos enfrentamos a un dilema ético profundo. Ajá. ¿Hasta qué punto es justificable la experimentación científica? En el día Quentz, el silencio se apoderó de la cámara. Oh, Los investigadores dejaron de recibir respuestas. sí. La tensión, Ajá. la incertidumbre, Ajá. debieron ser insoportables. La decisión de abrir la cámara marcó un punto de no retorno. Sí. Lo que encontraron allí, Claro. según el podcast, Sí. fue una escena dantesca Wow.
Algo que te deja sin aliento, Sí. preparado para adentrarnos en los detalles de este macabro hallazgo. La escena que encontraron los investigadores al abrir la cámara, ¿Qué? después de 15 días de silencio, era algo que desafiaba la comprensión humana. Imagina un espacio confinado, impregnado por un hedor nauseabundo, Ya. y en medio de esa oscuridad, Sí. los restos de un experimento que se les había ido de las manos. El podcast describe la escena como algo sacado de una pesadilla, Ajá. un escenario que te deja marcado para siempre. Según el testimonio de Dimitri, Ajá. uno de los prisioneros yacía muerto, con el abdomen abierto y las vísceras expuestas. Wow. Los otros 4, aún con vida, se habían infligido horribles mutilaciones, Dios mío. arrancándose la piel a tiras, algunos hasta el punto de dejar al descubierto los huesos. Es difícil comprender cómo pudieran llegar a tal grado de autodestrucción. Sí. ¿Qué los llevó a ese punto? Lo más escalofriante es que, según el podcast, Ajá. al ver la luz del día y a los investigadores, los prisioneros no mostraron alivio, sin una resistencia feroz, como si quisieran permanecer en ese infierno. Es como si prefirieran el horror de su propia creación a la posibilidad de la libertad. Sí. Dimitri afirma que los prisioneros suplicaban que los dejaran dentro, que les dieran más del gas que los mantenía despiertos. Parecía que el gas, además de mantenerlos despiertos, los había atrapado en una especie de adicción a la locura. La doctora Torres, la neurocientífica del podcast, Sí. plantea que este comportamiento podría ser una consecuencia extrema de la privación del sueño. El cerebro, Sí. en un estado de psicosis tan avanzado, pierde la capacidad de distinguir entre la realidad y las alucinaciones. Exacto. El gas podría haber actuado como un catalizador, Ajá. distorsionando aún más su percepción de la realidad. El podcast no revela la composición exacta del gas, pero se especula que podría haber sido una sustancia experimental. Oh. Algo totalmente desconocido. Es aquí donde la línea entre la realidad y la ficción se vuelve borrosa. El historiador Javier Montoya reconoce que no existe documentación oficial que corrobore la existencia de este experimento. Muchos lo consideran una leyenda urbana, pero por otro lado, Montoya no descarta la posibilidad de que el experimento haya ocurrido y que la Unión Soviética lo haya ocultado. Después de todo, tenían un largo historial de secretismo. La falta de evidencia no es prueba concluyente. Es posible que los archivos relacionados con este experimento hayan sido destruidos o permanezcan clasificados hasta el día de hoy. ¿Te imaginas que en algún archivo secreto ruso reposa la verdadera historia de este experimento? La verdad sobre el experimento de sueño ruso, al menos por ahora, permanece envuelta en un manto de misterio. Pero la historia, real o ficticia, nos confronta con preguntas inquietantes sobre los límites de la ciencia y la ética. La búsqueda del conocimiento no siempre ha transitado por caminos éticos, en este caso real o ficticio. Nos recuerda la importancia de establecer límites. Y nos lleva a reflexionar sobre la responsabilidad que conlleva el avance científico. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar en nombre del progreso? El experimento del sueño ruso nos confronta con esa parte oscura de la humanidad, esa que busca el conocimiento a cualquier precio. En la última parte del podcast, exploraremos otros casos documentados de privación del sueño y sus efectos devastadores. Casos que, aunque no tan extremos como el experimento ruso, nos muestran el lado oscuro de la manipulación mental. Retomando el hilo de nuestra conversación sobre el experimento del sueño ruso, hay una pregunta que no podemos ignorar. ¿Qué buscaban los soviéticos con este experimento? ¿Cuál era su objetivo final? El podcast plantea algunas hipótesis. Una de ellas es que buscaban desarrollar una técnica para mantener a sus soldados despiertos y combatiendo durante días, sin sufrir los efectos del cansancio. Imagina un ejército de soldados que no necesitan dormir, capaces de luchar sin descanso. Exacto. Sería una ventaja estratégica inimaginable. En el contexto de la Guerra Fría, con la constante amenaza de un conflicto nuclear, esa búsqueda de una ventaja militar era una prioridad para las superpotencias, y la Unión Soviética no era la excepción. El podcast también sugiere que el experimento podría haber tenido como objetivo investigar los límites de la resistencia humana, tanto física como psicológica. Recordemos que la Unión Soviética, en su afán por la supremacía, llevó a cabo
numerosos experimentos en condiciones extremas, sometiendo a sus sujetos a temperaturas extremas, privación sensorial, incluso radiación, el experimento del sueño, si es real, encajaría en este patrón de investigación sin límites éticos. Más allá de las posibles motivaciones, la historia del experimento del sueño ruso nos obliga a reflexionar sobre las implicaciones éticas de la investigación científica. ¿Hasta dónde podemos llegar en nombre del conocimiento? El avance del conocimiento, por muy noble que sea, no puede justificar el sufrimiento humano, en este caso, real o ficticio. Nos recuerda la importancia de establecer límites claros para la experimentación. La doctora Torres, en el podcast, menciona las consecuencias devastadoras de la privación del sueño. Incluso en periodos cortos, afecta al sistema inmunológico, aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas, deteriora las funciones cognitivas y puede desencadenar trastornos psicológicos, como la ansiedad y la depresión. Ahora, imagina el impacto de 30 días sin dormir. Es probable que los prisioneros del supuesto experimento hayan sufrido daños cerebrales irreversibles, además del trauma psicológico. El experimento del sueño ruso, real o ficticio, nos deja una profunda sensación de inquietud. Nos recuerda que el progreso humano debe ir de la mano con la compasión y el respeto por la dignidad humana. El experimento del sueño ruso nos sumerge en las profundidades de la mente humana y nos confronta con nuestros propios miedos. ¿Qué habríamos hecho nosotros en el lugar de esos prisioneros? ¿Hasta dónde habríamos resistido? Es una pregunta que nos deja con un escalofrío. Sí. Y que nos recuerda que la línea entre la razón y la locura a veces es más delgada de lo que pensamos. Esperamos que esta inmersión en el lado oscuro de la ciencia te haya hecho reflexionar. Te invitamos a seguir explorando los misterios del mundo y a no olvidar que el conocimiento en las manos equivocadas puede convertirse en un arma terrible. Recuerda, la curiosidad es el motor del conocimiento. Pero la ética debe ser su guía. No te pierdas nuestras próximas entregas, donde seguiremos explorando las historias, los misterios y las curiosidades. Nos mantienen despiertos y nos hacen cuestionar todo lo que creímos saber.